Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lerín Alejandro y estás en Camino a la Gnosis. En este video voy a compartirles un testimonio. Este testimonio es muy importante porque no es tan conocido. Todos sabemos acerca del testimonio de Jacobo Greenberg, que fue muy importante y que dejó en muchísimos libros, también el testimonio de Alejandro Jodorowsky y de otros más que se han difundido de manera muy importante en estas últimas fechas, pero pocos conocen el testimonio de alguien que fue el ayudante de Pachita durante muchísimos años. Y esa persona es Ramón Mancilla Tinoco. Les dejo su testimonio porque creo que es muy importante conocer el punto de vista que tiene él acerca de lo que vivió con Pachita. Y se van a dar cuenta que es muy diferente a lo que vivieron los demás. O más bien, es muy diferente el punto de vista que él tiene. Por ponerles un ejemplo, él piensa que el hermanito no existía, que quien hacía las operaciones y todo era Pachita, que se inventó el nombre del hermanito como una muestra de humildad, ya que ella no quería reconocer o que todos supieran que ella es la que tenía los poderes de curación. Pero recordemos que cada quien tiene un punto de vista diferente, pero no deja de ser muy interesante este testimonio. Así que aquí se los dejamos. Recuerden, estás en Camino a la Gnosis. Estrictamente de acuerdo a la versión que Pachita daba de las operaciones, ella no era quien operaba a los pacientes, sino que lo hacía el hermanito. Se refería a Cuauhtémoc, el rey azteca, o más bien, al espíritu de él, que se posesionaba del cuerpo de ella para operar a un paciente. Unos momentos antes de cualquier operación, Pachita se ponía encima de la ropa una prenda color naranja, una especie de toga a la usanza azteca, que le cubría un solo hombro. Después, en la habitación donde se hacían las operaciones, se sentaba unos instantes en una silla de madera. Cerraba los ojos como en actitud de meditación y cuando volvía a levantarse, saludaba a los presentes con un «¿Cómo están, mis niños? Yo os saludo». Su actitud y comportamiento eran distintos, aunque su voz era la misma. Hablaba con tono grave, gentil y autoritario al mismo tiempo. Se pasaba al paciente, en este caso mi hija. Se le colocaba encima de la mesa de madera, la que por única cubierta tenía un mantel de plástico transparente, y daba comienzo la operación. Pachita abrió el tórax de la niña con el cuchillo de monte y metió su mano en él, testereando y removiendo órganos. La niña de inmediato empezó a llorar. Fuimos testigos de la escena mi esposa y yo, más las 4 personas que estaban como ayudantes: Armando, el licenciado Musquiz, el licenciado Villafuerte y Candelaria. De los 4, los que nunca fallaban a una operación eran Armando y Candelaria. Si las consultas duraban 5 minutos, las operaciones cuando mucho duraban 10. Pachita soltó el cuchillo, pasó su mano derecha sobre el tórax y este quedó cerrado nuevamente. Pidió a Candelaria torundas con alcohol y las puso sobre el pecho de la niña. Las torundas siempre quedaban manchadas de sangre. Quiero recordar en este punto que se operaba a la luz de 2 o 3 velas, situadas no en la mesa, sino a un costado, atrás de Pachita y 2 de los ayudantes. Al llegar a casa y revisar el pecho de Alejandrita, observamos que no presentaba ninguna cicatriz, pero tenía 4 pequeños puntos colocados geométricamente en el tórax, 2 exactamente en los pezones y 2 donde terminaban las costillas, más o menos a la altura del ombligo. Eran como mini incisiones o como poros muy abiertos. 24 horas después de la operación ya no estaban, cerraron solos. La niña siguió exactamente igual de su enfermedad. No hubo mejoría. Comprendí que debía acercarme más a Pachita, conocerla mejor a ella y a su medicina. La tercera visita rindió frutos. Al tocar la puerta de la casa, noté que una camioneta blanca se estacionaba a mis espaldas. En ella venía Pachita y sus 2 hijos, varones, Memo y Enrique. Le supliqué que me permitiera hablar con ella. Eran las 2 de la tarde. Me vio tan desesperado que me invitó a pasar a su casa, a la cocina, donde comimos juntos. Pachita era una mujer fuera de serie por el gran amor que sentía hacia los demás. Percibía el dolor ajeno y se condolía serenamente. En respuesta, entregaba alegría, esperanza y paz. Era centrada, ágil de mente y con un extraordinario sentido del humor. Le dije que Alejandrita no había mejorado mucho con la operación que le practicó. Le platiqué el problema con lujo de detalles, subrayando que la niña estaba desahuciada.
Replicó ella que su tratamiento llevaría varios meses y que se requería de 1 o 2 operaciones más. Me sentí feliz. Volví varias veces más, hasta que me gané la confianza y la simpatía de los ayudantes, de sus hijos y de la propia Pachita. En una de esas ocasiones, le pedí que me permitiera ayudarla en las operaciones. Me respondió que todavía no estaba listo, pero que tenía su permiso para entrar a verlas. Calculo que sumando las que presencié como observador, más lo que fungí como ayudante, fueron no menos de 150 operaciones en las que estuve presente. Al principio, pensé que todo era un fraude, que Candelaria, la persona que preparaba las torundas de algodón, metía en él vejigas con sangre de animal que, al ser presionadas contra el cuerpo del paciente, reventaban, mojando al paciente y salpicando a los ayudantes de sangre. Pronto llegó el día en que fui ayudante, y yo mismo preparé el algodón y le puse alcohol en la palangana. Vejigas con sangre no eran, lo hice docenas de veces, buscando el truco. En una ocasión, ya estando de ayudante, poco antes de iniciar la sesión de operaciones, Pachita se estaba poniendo su toga azteca y alrededor de la mesa estaban divirtiéndose los otros 3 ayudantes del día, Memo, Musquis y Armando. Lo que hacían era frotar rápidamente con la palma de la mano la cubierta de plástico transparente que cubría la mesa. Para mi sorpresa, vi como la zona que frotaban irradiaba una luz verde fosforescente mientras pasaban la mano. Lo podían hacer a voluntad. Me pidieron que lo intentara. Lo empecé a hacer tímidamente y no conseguí irradiar nada. Lo pude hacer hasta mi 3ª sesión como ayudante. Me indicaron que solo era posible hacerlo estando Pachita en la habitación, que la luz verde fosforescente que se veía al frotar era la misma energía que Pachita utilizaba para operar. A quien piense que solamente era electricidad estática, le pide que lo intente hacer en casa. Un día, comiendo en la cocina con Pachita, le pregunté qué religión tenía. Me dijo que era espiritualista trinitaria mariana, religión perfectamente conocida por mí. Volviendo al tema de las operaciones, siempre se guardaba la misma secuencia. Primero se efectuaban las de los ojos, luego las de la cabeza, después las de los órganos internos y al último las de la columna vertebral. Las de los brazos y piernas iban intermedias entre cabeza y órganos internos, pero eran raras. Pachita hacía trasplante de órganos. Me tocó presenciar 10 o 15 trasplantes de vértebras, cosa imposible para la medicina actual. La sacaba con la punta del cuchillo, colocaba con la mano la nueva vértebra y después golpeaba con la cacha de madera del cuchillo a modo de martillo para acomodarla bien. Un día, Memo me mostró un ojo humano que guardaban en un plato, dentro del refrigerador. Le pregunté primero a él y después a Pachita cómo conseguían los órganos para los trasplantes. La respuesta fue la misma. Era un amigo médico cirujano del IMSS, adscrito al Centro Médico Nacional, quien obtenía los órganos de cadáveres no reclamados. No recuerdo el nombre del doctor, pero lo conocí meses después en casa de Pachita, estando él de visita. En otra ocasión estaba ayudando a Pachita durante las consultas y observé que algunos pacientes entraban con un huevo en la mano y se lo entregaban. Pachita lo tomaba y comenzaba a pasarlo con la mano por todo el cuerpo del paciente para finalmente arrojarlo en una cubeta. Al terminar las consultas, no resistí la tentación y le pregunté para qué hacía eso con los huevos. Me contestó: «Ay, mijito, pues no sirve para nada, pero la gente me lo pide, ¿qué quieres que haga?». Ese mismo día nos comentó a mi esposa y a mí que mucha gente le llevaba fotografías, listones y cartas con objeto de pedirle ayuda para lograr la atracción del ser amado. Pachita respetaba las creencias de la gente y colocaba todos los objetos en el altar que tenía en la habitación donde se realizaban las operaciones. Era un altar extenso, puesto sobre una gran mesa de madera en cuyo centro había imágenes de Jesús y de Cuauhtémoc. Entre las personas que conocí y traté en diferentes ocasiones en casa de Pachita, y que pueden atestiguar lo que aquí he escrito, se encuentran la familia del señor Jesús Razo, con quien hasta la fecha tenemos amistad. El cantante argentino Leo Dan, quien antes que yo fungió como ayudante de Pachita. La cantante de ranchero Laura Fierro, quien fue operada por Pachita. La señora Margarita López Portillo, quien estuvo presente conmigo en una sesión de operaciones. La actriz Lucía Guilmain, el señor Thierry Courdet, por aquel entonces ejecutivo de Larus. Respecto de qué y cómo le hacía Pachita para operar, no tengo ninguna duda de que realmente tenía la facultad de penetrar el cuerpo humano con las manos, como si se tratara de otra dimensión. También creo que la misma Pachita nunca supo cómo lo hacía, o por qué tenía esa facultad. A pregunta expresa mía de cómo lo hacía, Pachita me respondió: «Yo no sé,
Pregúntale al hermanito, él es quien lo hace. Yo creo firmemente en Dios, en el espíritu y en lo espiritual. Para mí, Pachita utilizaba energía espiritual para operar. Sin embargo, en lo personal, no creo ni nunca creí en la explicación del hermanito Cuauhtémoc. Siento que fue la mejor explicación que Pachita encontró para dar a tantas personas durante tantos años, ubicándose ella misma como medium del espíritu del rey azteca. Pachita falleció en 1979, aproximadamente 6 antes que mi hija Alejandrita, quien se fue el 3 de noviembre de ese año. Lo anterior no significa que Pachita no tuviera facultades, significa que por encima de toda voluntad está Dios.